Buenos días a todos y todas. Hoy día está con nosotros acá un profesor del Instituto de Biología, Francisco Fonturbe. Él es ecólogo, ecólogo evolutivo a veces, podríamos decir, ecólogo, sí, ecólogo sensulato. Y él trabaja en interacciones, ya ha trabajado muchísimo en interacciones de polinización, también dispersión de frutos, ha trabajado harto con el monito del monte, lo han visto en los periódicos, ¿no es cierto? Siendo famoso ahí, a veces con algunos reportajes sobre el monito del monte. Al monito, no a mí. El monito es el famoso, ¿no? Y Francisco tuvo la buena onda de estar con nosotros hoy día en Biología Fundamental para contarnos de su investigación. La idea es que él nos va a presentar un poco una de sus líneas de investigación y después va a haber tiempo para que ustedes puedan conversar con él, ojalá en una onda extendida y que tenga algo de interactivo, ¿cierto? Y entonces yo voy a mutear mi micrófono y la cámara para dejarlo a él. Te di permiso para compartir por si quieres presentar algo. Así que, sin más preámbulo, después va a haber tiempo de que ustedes conversen un poquito con él. Yo me voy a silenciar y te doy el pase. Adelante, estudio, Francisco Fonturbe, con ustedes. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muy buenos días. A mí es un gusto estar nuevamente haciendo esta clase en el curso de Biología Fundamental. Entonces, yo tengo una presentación cortita para hoy, ¿sí? Que es un resumen de varias cosas que hemos estado haciendo estos últimos años. Y por favor, si tienen dudas, si tienen consultas, abran el micrófono y preguntan, no se preocupen de interrumpirme, ¿no? Que con el PowerPoint puesto a veces no veo cuando llegan los mensajes al chat. Entonces, si hay alguna pregunta, no tengan problema en interrumpir y en hacerla. ¿Sí? Ahí se ve la presentación, ¿cierto? Sí, profe, súper bien. Sí, sí, Perfecto, genial. Entonces, hoy día les voy a contar algo sobre las complejas y asombrosas interacciones de nuestro maravilloso bosque valdiviano. Y pensemos primero en qué es el bosque valdiviano, ¿sí? Entonces, me imagino que la mayoría de ustedes habrán ido alguna vez al sur y habrán visitado uno de estos bosques. Entonces, estos bosques, además de ser muy bonitos, tienen toda una historia ecológica y evolutiva súper interesante por detrás. ¿Sí? Estos bosques son algo bastante único en el mundo, ¿no? Bosques templados hay en todos los continentes, pero estos bosques templados en particular tienen una historia que los hace particularmente únicos, ¿no? Y estos bosques, por eso mismo, son considerados como un hotspot de biodiversidad, ¿no? No porque tengan una enorme cantidad de especies como los bosques tropicales, sino porque tienen una alta proporción de especies endémicas y de familias monotípicas. ¿Quién me puede decir lo que es una especie endémica? ¿Qué entienden por especie endémica? Que una es propia de especie un que lugar. es única en la zona, en el ecosistema en el que está. ¿Ya? ¿Había alguien más que quería decir algo? Que es propia de un lugar determinado. ¿Ya? ¿Sí? Una especie que ocurre solamente en un determinado lugar, ¿sí? Y no se encuentra en otro tipo de ambiente. ¿Y qué será una familia monotípica? ¿Han escuchado hablar de eso? Parece que es que tiene un solo representante, una sola especie representante. No lo sé, no me acuerdo. Exacto, exacto. Eso es una familia monotípica, ¿sí? Es una familia que tiene una sola especie representante, como el caso del olivillo costero, por ejemplo, ¿sí? Que es la única especie de las aetoxicaceas que está presente en esa región, ¿sí? Entonces, a pesar de no tener miles y miles de especies como los bosques tropicales, estos bosques templados de Sudamérica Austral se caracterizan por estas dos cosas, ¿sí? Por tener una gran cantidad de especies endémicas y por tener un buen número de familias monotípicas que lo hacen único. Entonces, es interesante preguntarnos por qué, ¿no? ¿De dónde surge esto? ¿No? ¿Por qué estos bosques tienen ese patrón tan único y que es diferente a lo que nosotros observamos en el resto de los bosques en Sudamérica o en los bosques templados del mundo?
¿no? Entonces, nosotros sabemos que este bosque está formado por especies arbóreas siempre verdes, ¿sí? Y que tiene lo que se llama un dosel multiestratificado, ¿sí? Que quiere decir que tenemos varios niveles en este dosel con árboles de gran altura y muy longevos, como estos alerces milenarios. ¿Sí? En particular, este que se ve aquí en la foto es del Parque Alerce Costero, ¿no? Y este tiene alrededor de 2000 años. ¿Sí? Entonces, antes de que llegaran los españoles a este continente y posiblemente cuando Jesucristo todavía usaba pañales, ese árbol ya tenía un par de hojitas y había germinado en la tierra, ¿no? Imagínense el tiempo que llevan estos árboles. Son árboles enormes, muy viejos, la especie más longeva del mundo después de estos pinos rojos que hay en Estados Unidos. Entonces, este es un componente importante característico de estos bosques. Y otra cosa interesante es el género Nothofagus, donde están los coihues, donde están las lengas y todas estas cosas. ¿Por qué será interesante este género Nothofagus en un contexto biogeográfico? ¿Han escuchado hablar algo de eso? ¿Dónde más encontramos Nothofagus? En Australia y Argentina. Ya, hay en Argentina, ¿sí? Hay en Australia, hay en Nueva Zelanda también. Y se han encontrado Nothofagus fósiles en Antártica. ¿A qué les sugiere eso? De alguna manera se puede concluir una conexión entre estos territorios. Muy bien. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de Gondwana? ¿Sí? No del grupo de música, sino del megacontinente. Entonces, nosotros teníamos un gran continente que se llamaba Pangea, y este continente se divide en dos, ¿sí? La Eurasia, que forma la parte del norte, y Gondwana, que forma la parte del sur. Y posteriormente, por deriva continental, Gondwana se divide en lo que hoy día es Sudamérica, África, Australia, la India, Nueva Zelanda y la Antártica, ¿no? Entonces, el que nosotros tengamos presente aquí varias especies de Nothofagus que también están presentes en estos lugares que ya mencionaron, nos quiere decir que hay una conexión muy antigua, ¿no? Entonces, eso nos da un primer indicio, ¿no? Que estos bosques eran parte de algo más grande, y cuando los continentes se separan, cada cual toma un rumbo por separado, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya un primer indicio, ¿no? De dónde viene la biota que conforma estos bosques. Entonces, este origen gondwaníco hace que tengamos principalmente elementos compartidos con Australia y Nueva Zelanda, como los Nothofagus, pero también tenemos elementos compartidos con los bosques tropicales de Sudamérica, como las lauráceas. Las lauráceas son muy diversas en los bosques tropicales, pero los ancestros de estas lauráceas están presentes en los bosques templados, ¿no? Y no sé si sabían, pero hay bastante evidencia, y hay un grupo de investigadores en Argentina que ha trabajado bastante en esto y tiene evidencia bastante contundente de que serían precisamente estos bosques templados los ancestros de los bosques tropicales. Originalmente se pensaba lo contrario, ¿sí? Se pensaba que estos bosques templados eran producto de una expansión medianamente oportunista de los bosques tropicales hacia el sur. Pero no, lo que muestran ellos es que fue exactamente al revés, que todo partió acá y originalmente era todo un gran continuo, y después, cuando estos bosques se quedan climáticamente aislados y geográficamente aislados, empieza la divergencia, ¿no? Y tienen un montón de evidencia fósil de plantas que muestra que en realidad estos bosques templados son el ancestro de los bosques tropicales megadiversos que encontramos en el resto de Sudamérica. ¿Sí? Ahora les voy a contar un poco más cómo ocurre eso. Y otro componente interesante de estos bosques son sus elementos únicos, como el olivillo costero, ¿sí? Que es
una especie de una familia monotípica, como lo habíamos dicho hace un momento, que solamente está presente ahí y que no tiene un origen gondwánico, no se comparte con otros sistemas gondwánicos y tampoco se comparte con los sistemas tropicales, ¿no? Entonces, todo este mix de cosas hace del bosque valdiviano un ecosistema único, prioritario para la conservación y un modelo de estudio súper interesante para lo que hacemos nosotros. Entonces, estos bosques, como les decía, se consideran ancestros de los bosques lluviosos tropicales modernos, y la principal razón para esta divergencia, para que se hayan hecho diferentes, habría sido el enfriamiento producto de la corriente de Humboldt. ¿Sí? ¿Alguien ha ido alguna vez a la playa en el Atlántico? En el Pacífico me imagino que todos, pero ¿alguien ha ido alguna vez a la playa en el Atlántico? ¿Cómo es el agüita ahí? Más calentita. Mucho más calientita, ¿cierto? Uno mete las patas aquí en Viña y queda congelado en 2 minutos, pero uno mete las patitas en Brasil o en el Caribe y el agua es caliente, ¿no? Entonces, eso se debe a la corriente de Humboldt. ¿Han escuchado hablar de la corriente de Humboldt? Sí. ¿Qué me puedes contar de eso, Javier? No estoy muy seguro, pero creo que es una corriente que parte desde Antártica y sube por todo Chile, ¿no es cierto? Por la costa de Chile hacia arriba, hacia el Perú. Me da la sensación de que es tan fría por precisamente eso, porque pasa cerca del Polo Sur, me imagino. Súper, muy bien. Entonces, les voy a contar un poquito brevemente cómo se origina. ¿Sí? Como les decía, esto era Gondwana y Gondwana se empieza a fragmentar por el proceso de deriva continental, y una de las últimas cosas en romperse fue la conexión entre Sudamérica y la Antártica, ¿no? Entonces, el momento en que el sur de Sudamérica y la Antártica se separan, se forma ese espacio entre medio y eso crea la corriente circumpolar, ¿no? Entonces, imagínense el lugar que está atajado y hay agua. Y yo abro eso, el agua pasa, ¿cierto? ¿Sí? No tiene ningún misterio. Entonces, esa agua que pasa y forma esta corriente circumpolar, ¿sí?, que rodea la Antártica, lo que hace es levantar agua fría del fondo del mar, ¿sí? Entonces, a ese fenómeno se le llama surgencia. Entonces, esa corriente lo que hace es mover el agua helada que estaba al fondo del mar a la superficie, y esa agua helada recorre de sur a norte toda la orilla del continente sudamericano por el lado del Pacífico, ¿sí? Por eso es que estos mares son muy productivos también, ¿sí? Porque recuerden que el oxígeno se disuelve mejor en el agua fría, ¿no? Por eso hay tanta disputa con Perú por el territorio pesquero y por eso, porque son territorios muy demandados, ¿no? Porque son territorios muy productivos para la pesquería gracias a que tienen mucho plancton, y tienen mucho plancton porque hay mucho oxígeno. Entonces, esta corriente de agua fría sube por Sudamérica y choca con la corriente ecuatorial, ¿no?, que va a la altura de los 0 grados, que es una corriente cálida, y ahí se diluye y se dispersa. Entonces, la evidencia fósil habría mostrado que precisamente fue esta separación de la Antártica y la creación de la corriente de Humboldt lo que enfría estos bosques, ¿no? Entonces, este enfriamiento le cambia las reglas del juego al bosque, y en paralelo comienzan a ocurrir una serie de fenómenos de aislamiento geográfico. ¿Qué se les ocurre que puede aislar estos bosques del resto de los bosques? ¿La cordillera? Principalmente la cordillera, pero ¿qué más? ¿Qué otras barreras? Desertificación al norte. El desierto al norte, que se forma precisamente por la corriente de Humboldt y lo que se llama el anticiclón del Pacífico Sur, ¿sí?, que es una masa de aire caliente que chupa la humedad del aire, ¿sí? Es como una gran esponja invisible en el aire que se chupa la humedad, ¿no? Entonces, lo que hoy día es el desierto más árido del mundo, antes era bosque tropical.
Y la corriente de Humboldt es responsable de que se forme este fenómeno climático, que es como esta gran esponja que se chupa la humedad de ahí y nos forma ese desierto. Entonces tenemos desierto, cordillera, océano y hielo. Entonces, esas 4 barreras hacen que estos bosques queden biogeográficamente aislados y por lo tanto toman una trayectoria evolutiva distinta. Entonces queda como una isla, ¿sí? Lo que los biogeógrafos llaman una isla biogeográfica, ¿sí? Que a pesar que está en el continente, por este aislamiento, ¿sí? Que pierde la conexión con los otros sistemas, se transforma en una especie de isla. Entonces, como en todas las islas, ¿no? Ya sean de verdad o sean biogeográficas, tenemos una menor cantidad de especies, pero tenemos una mayor incidencia de interacciones. Y eso es precisamente lo que hace muy interesantes a estos bosques para estudiar interacciones ecológicas. Y principalmente las interacciones planta-animal son súper interesantes en los bosques valdivianos, porque este es uno de los ecosistemas que presenta una de las mayores incidencias de polinización y dispersión de semillas mediada por animales en el mundo. Entonces uno podría pensar, ¿no? Los bosques tropicales que tienen semejante variedad de plantas y de animales van a tener más dependencia de las interacciones que estos bosques relativamente empobrecidos en especies, pero justamente es al revés. ¿Sí? Precisamente son estos bosques empobrecidos en especies los que más dependen de las interacciones planta-animal. Otra cosa curiosa es que estas interacciones son altamente asimétricas. ¿A qué me refiero con asimétricas? A que nosotros tenemos especialistas interactuando con generalistas. Entonces, los animales, que suelen ser los generalistas, dependen poco de una planta en particular. En cambio, la planta, que suele ser el lado especialista, depende mucho del animal, ¿no? Entonces, si yo tengo un polinizador que se puede alimentar de 20 especies distintas, ¿sí? Su dependencia de una especie en particular es relativamente baja. ¿Sí? Si la especie 1 no está presente, tiene 19 más de las que se puede alimentar. En cambio, esa especie 1 depende exclusivamente o casi exclusivamente de ese polinizador para poder reproducirse. Entonces, si ese polinizador por algún motivo no está, ¿sí? Esa planta no es capaz de reproducirse y de regenerarse. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de asimetría? ¿Sí? Fíjense que en el Zoom tienen un botón que dice reacciones y pueden poner una manito arriba. ¿Sí? Entonces, ahí si ponen la manito, yo lo veo eso. ¿Sí? Yo lo veo ahí en la pantalla y es mucho más rápido. Entonces, ahora les voy a contar un poco de estos grandes personajes del bosque valdiviano, que son con los que hemos estado trabajando los últimos años, como decía Cristian. Y el primero es el picaflor chico, Cephanoides cephanoides. El picaflor chico es el polinizador vertebrado más importante y abundante del bosque valdiviano. Entonces, este polinizador se alimenta del néctar de las flores mientras las poliniza y también interactúa con las plantas a otro nivel, ya que colecta material vegetal, principalmente musgos, helechos de algunas hojitas, para hacer sus nidos. Entonces, no solamente interactúa con las plantas por la polinización, que es lo más obvio, que es lo más notable, sino que también tiene otras interacciones con las plantas respecto al anidamiento. Estos son algunos ejemplos de las flores principalmente polinizadas por el picaflor chico, y como pueden ver en las imágenes, son flores de pájaro, o lo que llamamos flores con un síndrome ornitofílico. Entonces, flores color llamativo, ¿sí? De un color rojo, morado, flores que cuelgan, ¿sí? Flores relativamente tubulares, ¿sí? Y con el néctar en la parte más interior. Entonces, ¿les hace sentido por qué estas flores son ornitofílicas? Porque son como diseñadas, entre comillas, para un ave.
¿Sí? Entonces, ¿no? Si nosotros tenemos el néctar guardado ahí, esto obliga a que el picaflor tenga que ingresar y meter la cabeza hasta el fondo para sacar el néctar, y en ese proceso se llena de polen, ¿no? Y las flores precisamente miran para abajo, precisamente por la forma en la que se alimentan los picaflores, y también para evitar que la lluvia, que es muy frecuente en estos bosques, se lleve el polen, ¿no? Hacen como su propio paraguas, ¿no? Les cuento una anécdota chistosa. Cuando terminé mi doctorado en la U de Chile, con el grupo de gente que trabajaba conmigo, decidimos hacernos unos tazones personalizados. Entonces, cada cual escogió una especie y mandamos a imprimir tazones en un lugar que había en Providencia. Entonces, uno salió con el monito, otro salió con el picaflor, otro salió con el Raffitamnus, que es este, la rayana espinoso, y el mío salió con el quintral. Y cuando me entregan la taza, la flor estaba para arriba. Entonces le digo al tipo, está al revés. Me dice, no, es que la imagen venía mala y se la corregí. Le digo, no, es que va al otro lado. Me dice, pero ¿cómo? Las flores mirando al suelo. Le digo, es que sí van. ¿No? Y es precisamente por eso. ¿Sí? Es precisamente por eso, porque el que las flores miren para abajo tiene una razón de ser. ¿Sí? Y es uno, que le facilitan la entrada al picaflor, y dos, que evitan que el agua se lleve el polen, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensa en las flores polinizadas por insectos, rara vez miran para abajo, ¿no? Estas flores igual a veces son visitadas por insectos, pero las flores visitadas por insectos suelen ser, como lo pensaba el tipo que imprimió la taza, al revés. ¿Sí? Suelen ser flores que miran para arriba, ¿no? Entonces, el que las flores miren para abajo tiene un sentido. Y el que las flores tengan estos colores también tiene un sentido, ¿no? Porque los picaflores, al igual que las aves, necesitan un contraste cromático para distinguir el recurso. Entonces, ellos, como tienen poco sentido del olfato, dependen mucho de la vista. Entonces, flores verdes o cercanas a verdes en un fondo de hojas verdes, para las aves son imperceptibles. Lo mismo con los frutos, ¿sí? Frutos verdes en un fondo de hojas verdes son imperceptibles. Entonces, las aves necesitan colores llamativos y muy contrastantes con el fondo para ser detectadas por los polinizadores, ¿no? Entonces, la gran cantidad de formas de este tipo que nosotros vemos en el bosque valdiviano nos indica, nos sugiere quién puede ser el principal polinizador, ¿no? Entonces, no es el único, por supuesto, pero es el principal polinizador, ¿no? Entonces, aquí viene lo de la dependencia simétrica, ¿sí? El picaflor tiene un amplio menú para elegir, pero estas plantas no tienen mucha más opción que el picaflor. ¿Sí? Entonces la dependencia es bien asimétrica. Entonces, una gran pregunta es de qué se alimentan estos bicharracos en el invierno. El picaflor chico tiene una distribución bastante amplia, casi todo lo largo de Chile, y se sabe que en los extremos es migratorio, pero tiene una gran parte de su población que es residente. Entonces todavía no se entiende muy claro cuáles son los mecanismos que gatillan esta decisión de migrar o no, ¿no? Pero tenemos la fuerte sospecha de que durante el invierno es la presencia de quintral lo que hace que se queden en el lugar. El quintral, ¿no?, que es este de acá, ¿no?, que es una planta parásita, el quintral florece durante el invierno, ¿sí? Tiene una fenología distinta al resto de las plantitas y florece durante el invierno, ¿no? Entonces, al parecer, el que estas poblaciones no migren es porque dependen del quintral para alimentarse durante esa época de escasez en que no hay nada, ¿no? Y esto tampoco es producto de la buena onda del quintral, sino que es una estrategia para monopolizar el servicio de polinización. Entonces, si eres el único delivery de pizza que atiende 24 horas, algún guatón con insomnio como yo que tenga hambre a las 3 de la mañana, te va a comprar a ti. Y no tienes absolutamente nada de competencia a esa hora. Y gracias a eso un amigo se hizo
millonario con un carrito de completos en Osorno, porque era el único que tenía comida a los curaditos que se recogían de los carretes toda la noche, ¿no? Era 24 horas, era el único local de comida 24 horas, y se armó un imperio gastronómico enorme a raíz de ese carrito, ¿no? Entonces el Quintral hace lo mismo, es el único recurso de néctar durante todo el invierno, ¿no? Entonces tiene el monopolio de la polinización del bosque. ¿Sí? Una buena apuesta. Es el carrito de completos que está abierto durante todo el invierno en el bosque. ¿Le hago una pregunta? Dime, Javier. Em, Respecto al anterior, el Quintral, ¿qué pasaría si no hubiera, si él no hubiera estado en contacto con el picaflor? Entonces el Quintral habría desarrollado esta capacidad de florecer en invierno. ¿Qué pasa si hubiera existido como todas las demás plantas y no hubiera tenido una demanda? Porque si quizás no hubiera tenido una demanda de néctar, no habría habido una selección de las plantas que quizás florecían más en invierno. Es posible, pero igual muchas de las plantas parásitas tienen fenologías inusuales. No, no es propia de esta especie, sino que en general las plantas parásitas hacen eso, ¿no? Y por lo tanto son consideradas como un recurso clave en muchos de los bosques, no, no solo en Sudamérica Austral, sino en todo el mundo, ¿no? Como que tienen esa forma, como dependen tanto por ser plantas parásitas, dependen prácticamente al 100% de animales para la polinización y la dispersión, ¿no? Entonces, una estrategia de asegurarte eso es tener una fenología inusual. Por ejemplo, en el hemisferio norte hay muchas especies de plantas parásitas también, estos muérdagos, ¿no? Que son característicos de la Navidad, por ejemplo, ¿no? El famoso muérdago que se pone ahí en la puerta y toda la historia, ¿no? Entonces, el muérdago es como un símbolo de Navidad en el hemisferio norte porque es lo único que tiene frutos cuando todo está cubierto de hielo y de nieve, ¿no? Entonces, Entonces, claro, se está forzado a encontrar, o sea, formas que lo lleven a sobrevivir mejor, porque está más presionado, se podría decir, ya que son parásitos. sí, sí. O posiblemente son resultados de presiones selectivas que le llevan a eso, ¿no? Entonces, de a poco las plantas que tienen fenologías más extendidas y más tiradas hacia el invierno tienen un mayor éxito reproductivo simplemente porque tienen menos competencia, ¿sí? No, yo creo que hace total sentido lo que dices. Entonces, ¿cómo se alimentan los picaflores? ¿Sí? Los picaflores, como la mayor parte de los picaflores, tienen una muy buena memoria y memorizan los lugares donde está su alimento y regresan al mismo lugar e incluso memorizan el tiempo que tarda en regenerar el néctar, ¿no? Entonces los picaflores prefieren parches con muchas flores y se alimentan mucho en un solo lugar, en lugar de ir buscando flor por flor en lugares muy separados, porque esto les genera un ahorro energético, ¿sí? Como ellos tienen un metabolismo muy alto, gastan mucha energía en eso y por lo tanto optimizan su energía alimentándose de parches con muchas flores. Entonces, por eso mismo, suelen preferir lugares abiertos y soleados, porque el estar en un lugar con un par de grados de temperatura más, para ellos hace diferencia. Porque ese par de grados les representa un ahorro energético enorme en termorregulación. Entonces, dado que su gasto energético es altísimo, si se pueden ahorrar el gastar energía en calentar su cuerpo, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Que esto dirige el flujo de polen y por ende el flujo de genes en ciertos lugares dentro del bosque. Entonces, los lugares donde estén concentradas las flores y donde pegue el solcito son los lugares que más polen van a recibir, ¿no? Entonces, esto tiene una serie de consecuencias por detrás que son súper interesantes de entender, porque esto empieza a generar estructuración genética, ¿no? Entonces, esto hace que yo tenga un montón de plantas, pero el entrecruzamiento genético de esas plantas no se da al azar, sino que se da principalmente en estos grupos de grandes flores expuestas al sol. Entonces te quedan un montón de plantas aisladas que son visitadas muy ocasionalmente y cuya contribución genética a la población es muy baja. Y tú tienes estos grandes grupos que están sobre representados genéticamente en la población. Entonces,
Imagínense que tengo un parche de flores acá y tengo un par de flores acá. Entonces el sol pega primero aquí en la mañana y los picaflores comen acá en la mañana, porque está un poquito más caliente que aquí arriba, que hace más frío. Entonces, una vez que terminan de comer acá, el sol ya ha subido un poco y este otro lugar también está templadito. Entonces se van a comer acá y se llevan el polen del lugar 1 al lugar 2. Entonces después, cuando tú haces genética, tú encuentras un flujo de genes desproporcionadamente mayor de 1 a 2 que de 2 a 1. ¿Sí? Y eso se debe a porque los picaflores comienzan a comer primero en 1 y después a 2. Y la decisión de partir comiendo en 1 y pasar a 2 puede deberse simplemente a que en 1 hay 1 o 2 grados centígrados más en la mañana que en la tarde. Entonces lo que nosotros vimos en el bosque es que empiezan comiendo en los lugares donde hay eucalipto. En estos lugares donde se plantó eucalipto y se abandonó. Entonces, como es más abierto para el eucalipto y llega más el sol, empiezan a comer ahí y después se van a los lugares donde hay solo bosque nativo. Entonces, eso hace que tengamos un flujo de genes desproporcionadamente mayor del eucalipto al nativo que del nativo al eucalipto. ¿No? Y eso tiene una serie de consecuencias después en la población que ya se salen del objetivo de esta clase, pero si quieren las podemos conversar después. El segundo personaje, como decía Cristian, es súper famoso en la prensa, es el monito del monte. Entonces, este es un marsupial endémico de este bosque templado del sur de Sudamérica. Es considerado un fósil viviente, pues es el único representante que queda de un orden muy antiguo de marsupiales, que es Microbioteria, que se asume como el grupo ancestral de los marsupiales, y este está más emparentado con los marsupiales australianos que con los marsupiales americanos. ¿A qué se debe esto? ¿Sí? A que este grupo se origina en Australia, cuando todavía Gondwana era un continuo, pasa de Australia a la Antártica, de la Antártica a Sudamérica. Ahí con los cambios climáticos se extingue todo el resto y este queda varado, entre comillas, en Sudamérica. Y al parecer es este enfriamiento de los bosques que yo les comentaba lo que le genera las condiciones como para que se pueda haber quedado en Sudamérica, ¿no? Hay registros de los parientes del monito que estaban en todo el bosque tropical de Sudamérica y que hoy día desaparecieron. Hay registros que estaban también en los bosques que existían en la Antártica antes que se congele y también desaparecieron, pero el monito se quedó. ¿No? El monito se quedó ahí. Entonces, al parecer hay una serie de factores ecológicos que han modulado que esto sea así. Y el monito, al parecer, no ha cambiado mucho sus hábitos ni su forma en al menos unos 60 a 70 millones de años. ¿No? Entonces hay un montón de razones que lo hacen súper exitoso. ¿No? Y es curioso que esas razones uno asumiría que son defectos, que son problemas, pero para el mono son ventajas. Uno es el pésimo sistema digestivo que tiene. ¿Sí? El mono tiene un tracto digestivo muy simple, ¿no? Entonces ellos comen y defecan en menos de 30 minutos, entonces absorben muy poca comida, ¿no? Retienen muy poco de lo que comen, pero esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque hace que tengan que alimentarse de muchos frutos y defecan las semillas intactas. Entonces eso los convierte en el principal dispersor de semillas de estos ambientes. ¿Sí? Porque como asimilan poco, tienen la necesidad de comer mucho, y como su sistema digestivo es tan simple, no dañan las semillas en el paso y dispersan las semillas intactas. Y el segundo punto que tiene a favor es su muy baja capacidad de mantener su calor corporal. ¿Sí? Recordemos que los reptiles no tienen la capacidad de regular su propia temperatura. ¿Sí? Se piensa que algunos de los dinosaurios más evolucionados ya eran de sangre caliente.
¿sí? Y de ahí parten los primeros mamíferos, y de estos se derivan los mamíferos modernos que tienen capacidad de regular su temperatura, al igual que las aves, ¿no? Entonces, el monito estaría como al medio, ¿sí? Fisiológicamente, en términos de termorregulación, está como al medio. Entonces, su baja capacidad de regular su temperatura ambiente hace que tenga la capacidad de hibernar, ¿no? Entonces, esto es algo súper curioso, y ahora con unos colegas de Valdivia tenemos en revisión un trabajo en Frontiers in Physiology que mostramos que este dicho es posiblemente el único animal que es capaz de hacer dos tipos de hibernación. Tienen una hibernación poco profunda, muy profunda, que puede durar de días a meses. Entonces, dependiendo de las condiciones de alimento y la temperatura ambiente, pasan a un estado o a otro, y eso les permite reducir su metabolismo hasta el 95%. Entonces son capaces de sobrevivir con sus reservas de grasa durante todo el invierno. Entonces, lo que aparentemente sería un problema, para ellos es una ventaja, porque otro animal se muere. Otro animal no sobrevive todos esos meses sin comer. En cambio, ellos sí. Se apagan, se ponen en modo hibernación y se duermen. Y están helados, congelados ahí metidos dentro del nido, y pueden pasar meses así, y después cuando aumenta la temperatura y empieza a haber más comida en el bosque, se levantan y salen como si nada, ¿no? Entonces, los monitos viven principalmente en bosques nativos de Nothofagus y Araucaria, ¿no? Que también los hemos encontrado en bosques secundarios y en plantaciones exóticas con sotobosque nativo. ¿Sí? Ese último punto es súper importante, tiene que haber algo de nativo entre medio. Suelen anidar en cavidades de árboles, ¿no? Donde construyen su nido, igual que el picaflor, con helechos, musguitos y hojas. Entonces, el monito juega un papel súper importante como dispersor de semillas en estos bosques, ya que es el principal dispersor de muchas especies, y en el caso del sur es el único dispersor de los frutos del quintral que vemos acá. ¿Por qué será que no hay aves que dispersan los frutos del quintral? Comparado con estos frutos de maqui que están al lado, por ejemplo, que sí se los comen las tencas, que sí se los comen los zorzales, los fiofíos. No contrastan, no contrastan tanto cromáticamente comparado con el maqui. Exacto. Porque estos frutos, cuando maduran, quedan verdes. ¿Sí? Estos son frutos maduros y quedan verdes, ¿no? En cambio, esta misma especie en el matorral de Chile central, que le da más sol, durante el proceso de maduración se vuelven rojos. Y ahí sí se los comen las tencas. En cambio, en este caso, como el tema del color del fruto depende de la cantidad de sol que recibe, como estos son bosques más cerrados, los frutos quedan verdes, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se los comen los pájaros y solamente los dispersan los monitos. Entonces, en este caso, la relación de dependencia es muy fuerte para el quintral, ¿no? Y aparte de eso, consumen un montón de otros frutos carnosos dentro del bosque. Y como les decía, el hecho de que tenga que alimentarse mucho para poder sostener sus necesidades fisiológicas hace que sea un excelente dispersor de semillas, porque se pasa toda la noche comiendo y defecando, ¿sí? Entonces tampoco daña las semillas y es un agente de regeneración súper importante en el bosque que hace una contribución mucho más grande de la que hacen todas las especies de aves frugívoras dentro del bosque, y eso ayuda a la regeneración natural de los bosques. Estos procesos de dispersión de semillas, de medio. No me quedó una duda porque el picaflor, o sea, el monito del monte hiberna, ¿no? Sí. Entonces, ¿y la fruta del quintral se da en invierno o en verano? Se empieza al final de la primavera y se extiende todo el verano y parte del otoño. Ok, Igual es una fructificación larga, pero está
acoplada con el periodo de actividad del mono. El quintral está en flor casi todo el invierno, y cuando se pasa la floración, empieza la primavera, empieza a aumentar la temperatura, empiezan a aparecer los frutitos. Entonces tú tienes un pic de fructificación entre enero y marzo, que es cuando el mono está más activo, pero tú puedes encontrar frutos hasta abril, mayo. ¿Sí? Entonces, como les decía, la acción de los frugívoros es súper importante para restaurar estos. Entonces, los frugívoros se encargan de llevar semillas de los lugares donde quedan plantas a los lugares que han sido intervenidos y propiciar que se dé esta regeneración. ¿Sí? Y aunque esto no necesariamente nos devuelva el bosque original que teníamos, ¿sí?, actúan como un agente de restauración, al menos parcial, que es súper importante. Luego una pregunta. Y Perdón. dime, Javier. Sí, Dime. ¿la hiperactividad del monito de monte afecta en la tasa de reproducción de los mismos o en quizá la territorialidad también? No lo sabemos. Ya. Es algo muy difícil de estudiar en condiciones naturales. Ahora en Valdivia hay unas exclusiones experimentales dentro del bosque y eso está dando datos, pero todavía no tenemos nada muy conclusivo. Es algo muy, muy difícil de estudiar en la naturaleza. Hay algunas evidencias en cautiverio, pero no son muy representativas de lo que pasa. Vale. Entonces, el tercer elemento que tenemos acá, que es el elemento en común de estos dos, es el quintral, ¿no? Entonces, el quintral, Tristeris corimbosus, es una planta parásita, y como planta parásita no crece en el suelo, sino que crece sobre la otra planta. Y tiene una especie de raíces modificadas que se conectan con el interior de la planta hospedera, y de ahí es que absorben agua y nutrientes, ¿sí? Aquí pueden ver en la imagen cómo se hacen las conexiones, ¿sí? Entonces, esto genera una interrupción en la pared y una serie de conexiones al interior de la otra planta, de donde extrae agua y nutrientes de la otra planta, ¿sí? Pero esta, al ser una planta hemiparásita, ¿sí?, o medianamente parásita, también tiene hojas y también genera su propia fotosíntesis. En cambio, hay otras que son holoparásitas o son completamente parásitas, que no tienen hojas y dependen al 100% de los nutrientes del hospedero. Y durante mucho tiempo se asumió que los quintrales eran malos, ¿no?, y que eran las pestes de los árboles. Principalmente los frutícolas los odian porque dicen que les reduce el rendimiento de los árboles frutales y los tienen clasificados como una peste. ¿Sí? Entonces, si bien son parásitos y se aprovechan del alimento de otra planta, en realidad no son del todo malos. Entonces, al igual que muchos de los muérdagos en el mundo, los quintrales ofrecen alimento de alta calidad para los animales, especialmente en periodos de escasez, ¿no? Entonces son un recurso clave para los animales de estos bosques, ¿no? Y eso hace que tengan un papel positivo súper importante, ¿no? Son como especies clave dentro de estos bosques, ¿no? Entonces, precisamente lo que hablamos, ¿por qué florecen en invierno? Porque durante el invierno no hay flores, entonces si no hay flores, no hay picaflores, pero si están estos, mantienen a los picaflores y posiblemente monopolizan la polinización entre medio. Entonces, si juntamos las tres fichas, ¿no?, nosotros vemos que tenemos una planta especialista que depende casi al 100% del picaflor para polinizarse y del mono para dispersarse, pero en los extremos tenemos a dos generalistas que tienen un nivel de dependencia variable del quintral, ¿sí? El picaflor depende del quintral en el invierno, pero en la primavera, que hay una amplia oferta de frutos, se alimenta de muchas otras cosas. En cambio, el monito no depende totalmente del quintral. Si bien es una de sus principales fuentes de alimento durante el verano, se alimenta de frutos de muchas otras cosas, se alimenta de huevos, se alimenta de insectos, se alimenta de arañas,
¿sí? Entonces, el mono se puede alimentar de un montón de otras cosas, además del sustrato, ¿no? Entonces, aquí tenemos un punto clave. ¿Y cuál será el eslabón más débil en estos tres? El especialista. El especialista, ¿cierto? ¿No? Entonces, ahí podemos pensar qué pasa si removemos al especialista. ¿Qué creen que pasa si sacamos al especialista? Le va a afectar mucho al picaflor, pero no en una gran cantidad al monito. De entrada, no. Pero si no hay picaflor y no hay polinización, ¿qué pasa con los frutos a la siguiente temporada? Ay, ¿Mm? Entonces, el efecto no va a ser inmediato, pero igual los va a afectar a los tres, ¿no? Y va a afectar a muchas otras especies que también dependen de ese proceso, ¿no? Entonces, las plantas parásitas tienen un papel bien interesante en este continuo positivo-negativo. Entonces, originalmente se pensaba que mutualismo y parasitismo eran dos interacciones independientes, pero hay mucha evidencia que lleva a pensar que nosotros lo podemos considerar como los extremos de un continuo, ¿no? Entonces podríamos tener un continuo en que todo es negativo y en que todo es positivo, y podemos tener situaciones entre medio, ¿sí? No todo tiene que ser negro o blanco, sino que podemos tener grises entre medio. Y las micorrizas han sido claves para entender esto, ¿sí? ¿Saben lo que son las micorrizas? Y Cuéntame, ¿qué son las es micorrizas? una relación entre un hongo y una planta en el que la planta le da al hongo azúcares. Entonces, el hongo evita, le da una mayor como área de absorción de agua, también le hace de que quizás no se enferme, quizás no se enferme, ¿cómo es? Exacto. Es una asociación simbiótica entre las raíces de la planta y estos hongos les generan una ventaja para absorber nutrientes en suelos malos, ¿no? Entonces, lo que se vio experimentalmente es que cuando el suelo es muy pobre, la relación es mutualista, ¿no? Porque el hongo saca esos nutrientes de la planta, ¿no? Esos azúcares de la planta, pero le ayuda a absorber agua y nutrientes del suelo, ¿no? Entonces, se ayudan mutuamente. En cambio, si nosotros experimentalmente fertilizamos el suelo y lo mejoramos, el hongo sigue pechando de la planta, pero la planta ya no recibe ningún beneficio del hongo, porque el suelo ya no es pobre. Entonces, mientras nosotros fertilizamos y mejoramos el suelo, esto se va yendo hacia el otro extremo. Entonces, en un suelo pobre, la relación planta-micorriza es positivo-positivo, pero en un suelo muy fértil, la relación se vuelve positivo-negativo, ¿sí? Francisco, Y es, dime, ¿puedo meter la cuchara, no? por supuesto. Después me mutean si es que les doy la lata, pero nosotros en el grupo donde yo trabajo, trabajamos con hongos mutualistas y trabajamos en particular, por ejemplo, con hongos orquidioides, que algunos de ustedes han visto esos papers, ¿no es cierto? Y los hongos orquidioides son benéficos para las plantas en condiciones de terreno donde en verano, en Chile central sobre todo, no llueve, es seco, ¿ya? Y teníamos algunas plantas en laboratorio, en macetero, con suelo del terreno, con los mismos hongos del terreno, con las mismas plantas de terreno, pero para un experimento. Y como las teníamos ahí en el invernadero, que se iba en verano, hace mucho calor, estas estaban en Los Ángeles, y las regamos. Y las empezamos a regar a las plantitas para que no se secaran, las regamos, y resulta que el hongo se pudrió la planta. Cuando las condiciones eran estresantes, había una relación que era mutualista, y cuando ya no hay condiciones como de estrés, la relación se volvió parasítica. Así que ahí tenemos otro ejemplo, y las plantas sonaron, el hongo se las comió. Increíble, ¿eh? Increíble.
Entonces nosotros nos preguntamos lo mismo, ¿sí?, en esta relación. Entonces nosotros sabemos que el monito tiene una relación positivo-positivo con las plantas de las que se alimenta y que dispersa, que el picaflor tiene una relación positivo-positivo con las plantas que poliniza y de las que se alimenta, pero ¿qué pasa con la relación planta-planta? ¿No? Entonces, ahí una tesis de un estudiante puso a prueba eso y lo vimos, ¿no? Tenemos la planta sin parasitar, ¿no?, que tiene sus flores, es visitada por algunas aves, genera sus frutos que son comidos por algunas aves, pero la planta parasitada ofrece un recurso adicional que es muy atractivo, ¿no?, que como recurso energético es incluso más valioso que lo que ofrece la propia planta. Entonces, esta planta parasitada, que tiene flores más nutritivas y tiene frutos más nutritivos que los propios de la planta, atrae a más animales y por lo tanto dispersa más semillas y recluta hasta 4 veces más que la planta no parasitada, ¿no? Entonces, a pesar que tiene un costo estar parasitado, aparentemente las plantas parasitadas se reproducen más que las plantas no parasitadas porque los quintrales actúan como un imán de picaflores y de monitos, ¿no? Y eso se traduce en un mayor éxito reproductivo. Entonces, en esta interacción planta-planta tenemos efectos positivos y efectos negativos, ¿sí? Los negativos son bastante obvios, ¿sí? Le quita agua y nutrientes, aumenta el peso sobre algunas partes de la planta, aumenta la mortalidad en condiciones de estrés hídrico, pero también tiene una serie de efectos positivos que son menos evidentes, como una mayor atracción de polinizadores, una mayor atracción de dispersores, lo que genera una mayor lluvia de semillas y una mayor regeneración en las cercanías de la planta, ¿no? Entonces hay una suerte de facilitación planta-planta en este caso. Y como ya me pasé un poco de la hora, un poco más rápido con esto último, y cuando hayamos hablado del picaflor y el monito, hayamos hablado de un elemento en común, además del quintral, que no tiene que ver con la alimentación, sino tiene que ver con los nidos, que son las briófitas. Entonces, tanto el mono como el picaflor hacen su nido a partir de musgos y otras cosas. Entonces, tan importante como el alimentarse es tener un lugar que reúna las condiciones para anidar y para sobrevivir, ¿no? Entonces, al extraer este material vegetal, los picaflores, al menos, con los monos no lo hemos podido probar, pero sí con los picaflores, lo que hacen es dispersar las esporas de los musgos y contribuyen a su dispersión. Y esta dispersión animal de las esporas les permite alcanzar distancias mucho mayores que las que alcanzarían con el viento y les permite llegar a lugares a los que probablemente no llegarían simplemente por acción del viento, representando un beneficio mutuo. Y otra cosa curiosa es que estos musgos que quedan en los nidos se mantienen reproductivos y generando esporas al menos 1 año después de haberse construido el nido, ¿sí? No es que son arrancados de un lugar y se mueren, sino que como son tan simples estructuralmente, no tienen los requerimientos tan complejos de una planta vascular, los musgos, mientras haya un poco de humedad, siguen vivos en los nidos y siguen siendo reproductivos, ¿no? Y más aún, estos nidos con el tiempo, como los picaflores van llevando material y van haciendo pequeñas reparaciones, van haciéndose más complejos en la cantidad de especies de musgos que tienen, ¿no? Entonces se convierten en focos de regeneración de los mismos musgos dentro del bosque, y los musgos le proveen además de material de anidamiento a los picaflores y generan un beneficio mutuo. ¿Sí? El monito también usa musgos para generar sus nidos, ¿no? Y forma estas como pelotas de rugby con hojas de quila, con helechos y con musgos, pero no hemos logrado colectar la cantidad suficiente de nidos de mono como para poner a prueba lo mismo que hemos visto con el picaflor. Entonces, ahí ampliamos un poco esta mirada, ¿cierto? Nosotros teníamos este sistema tripartito originalmente, pero ahora sabemos que entre medio hay otra cosa. Entonces, los picaflores ocupan musgos para hacer el nido
Y el hacer el nido dispersa los musgos y aumenta su presencia y su abundancia en el bosque, y eso indirectamente también beneficia al mono, que también depende de los musgos para hacer su nido. Entonces se preguntarán, ¿por qué los musgos y por qué ciertos musgos? ¿No? Entonces, esto tiene dos respuestas. La más simple es que los musgos tienen una gran capacidad de retención de agua. ¿Sí? Actúan como una serie de esponjas naturales que retienen agua y mantienen el nido fresquito y evitan que se desequen los huevos del picaflor y de otras aves que también usan musgos. Y la respuesta compleja es que los musgos también tienen compuestos químicos que presentan propiedades antimicrobianas y antiparasitarias que aumentan la sobrevivencia de la nidada. ¿Sí? Actúan como un agente sanitizante dentro del nido que también aumenta la sobrevivencia de los polluelos. ¿No? Entonces, uno cuando va por el bosque, uno que no sabe mucho de esto, ve todo como masita verde, y para el ojo inexperto es todo masita verde. ¿No? Pero el picaflor es un briólogo experto que diferencia estas cosas y diferencia las especies de acuerdo a sus propiedades químicas. Entonces, estos tres musgos que aparecen ahí visualmente son muy similares, pero hay uno que particularmente es el más escaso de los tres dentro del bosque, que tiene propiedades antimicrobianas que no tienen los otros. ¿No? Entonces, el picaflor busca y selecciona ese musgo que no representa ni el 1% de la biomasa de brióficas en el bosque, pero ese musguito poco abundante representa más del 80% del peso seco del nido. ¿Por qué? Porque ese musgo en particular tiene una serie de propiedades químicas que hacen que el nido quede protegido contra bacterias y contra parásitos. Y por último, ¿qué pasa con los árboles? ¿Sí? En un artículo que publicamos a principios de este año en Functional Ecology, nosotros armamos esta red triple para entender esta dependencia, ¿no? Entonces, se fijan, empezamos mirando algo muy específico, ¿sí? Y fuimos ampliando la mirada, ¿sí? Como cuando yo empiezo fotografiando algo con el lente macro y voy pasando al angular y al gran angular, ¿sí? Y yo empecé mirando el problema chico y terminé mirando el problema de la forma más amplia posible. Entonces, las cajitas naranjas que se observan a la derecha son los nidos individuales, y las líneas muestran la conexión con los musgos, que son los que están en verde, y este que tiene las estrellitas es este musgo estrella, que les digo yo, que es el que tiene las propiedades antimicrobianas y antiparasitarias, que está presente en todos los nidos. Y de los otros musgos hay algunos que están presentes también en los nidos, pero en menor frecuencia. Y las cajitas rojas son los árboles. ¿Sí? Son las especies de árboles con musgos. Entonces, los que tienen el dibujito del árbol son árboles que contienen musgos que el picaflor ocupa para construir los nidos. ¿Sí? Los que tienen el picaflor son musgos que el picaflor ocupa para construir sus nidos, y los árboles que tienen la flor son árboles que son polinizados por el picaflor. ¿Sí? ¿Se fija la relación de dependencia mutua? ¿No? Entonces, es una dependencia circular. ¿No? Entonces, partamos por el picaflor. El picaflor necesita alimentarse de néctar, ¿no? Entonces tiene las plantas, y a su vez que son claves para su reproducción y generar más picaflores. ¿Puedes repetir que Entonces, no se escuchó? Se cortó el audio ahí en esa parte. ops, ¿desde dónde se cortó? No, hablaste sobre los árboles y hasta ahí, y hasta ahí. Ya, entonces, partimos de los árboles que generan alimento para los picaflores y que también sostienen los musgos que utilizan los picaflores para construir sus nidos. A su vez, los picaflores polinizan los árboles, dispersan las esporas de los musgos con las que construyen sus nidos, ¿sí? Y nosotros tenemos una relación mutua de dependencia, ¿no? Entonces, si se afectan los musgos,
colapsan los picaflores, y si colapsan los picaflores, colapsan los árboles en el largo plazo. Si se afectan los árboles, colapsan las fuentes de néctar y colapsan también los musgos. ¿Sí? Entonces, fíjense que es como un juego de palitos chinos. ¿Sí? Que cual sea la pieza que yo saque, esto va a tener un impacto en todo el sistema. ¿No? Entonces, ya para terminar, ¿sí? Este esquema resume un poco esta relación de dependencia mutua que habíamos hablado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un montón de flechas ahí que van y vienen, ¿no? Y tenemos un sistema de interacciones bien asimétricas y que generan una serie de interdependencias muy complejas. Entonces, el momento en que se cae alguna pieza de esto, todo el sistema se desarma. Entonces, claro, las acciones de conservación normalmente van a lo más carismático, ¿no? Entonces, si yo pongo esto en la mesa de las autoridades, obviamente todos van a decir, ¡oh, qué hermoso el monito! Pongámosle plata a conservar el monito. ¡Oh, sí, el picaflor también es bacán! Pongámosle algo más de plata al picaflor. Si el quintral, sí, quizás un par de lucas ahí, ¿no? Pero posiblemente nadie va a poner ni un peso en conservar los musgos. Y quizás precisamente ese es el punto clave para mantener todo esto funcionando. ¿Sí? Esa interacción críptica que queda oculta ahí, que nadie la pesca mucho, posiblemente es la que nos mantiene todo este sistema funcionando, ¿no? Ya que estos, por supuesto que necesitan comer, pero también necesitan anidar. ¿Sí? El tener un sustrato viable de anidamiento también es crucial para mantener este sistema funcionando. Entonces, en resumen, el bosque valdiviano, a pesar de ser un sistema depauperado, un sistema empobrecido en especies, presenta una dependencia muy alta de interacciones biológicas, especialmente de mutualismos. Ya hemos visto también que estas son interacciones altamente asimétricas, lo cual nos lleva a relaciones de dependencia muy particulares. Y tenemos una serie de interacciones indirectas que son poco evidentes y que son muy frágiles y muy desconocidas, ¿no? Y precisamente las investigaciones futuras deberían enfocarse a entender mejor eso, ¿no? Estos eslabones ocultos que nos mantienen funcionando este sistema. Y eso es lo que tenía preparado para hoy. Ahí les dejo mi contacto, no sé si me quieren escribir después, y ahí en los sitios web también pueden encontrar información de lo que hemos estado haciendo y pueden descargar los PDFs de las publicaciones y todo. A ver. ¿Una pregunta? Sí, sí, dale. ¿De qué manera se pueden conservar estos musgos? Básicamente manteniendo los árboles. ¿Ven? En este trabajo del Functional Ecology, nosotros veíamos que no hay una asociación filogenética entre musgo y árbol, sino que depende mucho del tamaño del árbol. ¿Sí? Árboles más grandes, ¿no? Y por lo general son los más viejos, son los que mantienen una diversidad más alta de musgos, ¿no? Pero obviamente esos árboles más grandes y más viejos son los primeros que la gente va a cortar para sacar leña y dejar los palitos chicos, ¿no? Entonces Sí. la tala selectiva es una amenaza enorme para esto. Si puedo meter la cuchara, fisiológicamente Puede. los musgos son bastante sensibles a fotoinhibirse entonces en condiciones, por ejemplo, abiertas, muchas de estas especies que son de bosque templado no sobreviven. Entonces, en bosques secundarios o en bosques que están perturbados, o como dice Francisco, cuando hay tala, ¿no es cierto? Y genera hoyos en el bosque, ahí vas a tener un impacto negativo sobre los musgos. Entonces, ¿qué será importante para la conservación de estos musgos? Mantener bosques viejos. Eso. Sí, los bosques viejos son de una importancia enorme. Bueno, ya no alcancé a mencionarlo acá. Hicimos un estudio en los alerces de 2000 años con una colega de la Universidad Austral. Pusimos trampas cámara. Bueno, estoy como la mosca en el cuerno del buey que dice, mira cómo haramos de bien. ¿Sí? En verdad puso ella, que tenía el equipo para escalar, puso cámaras trampa a varias alturas en los árboles y de ahí procesamos esas imágenes y encontramos una cantidad de fauna y de flora vascular asociada a estos árboles enorme, ¿no? Entonces son como un edificio de bosque que mantiene
una diversidad enorme en estos bosques de alerce, y eso solo se logra con el tiempo. O sea, tú necesitas tener un árbol de más de 1000 años de antigüedad para que pase eso, ¿no? Entonces, lo repito como disco rayado, el tiempo es crucial en estos bosques. Como decía Cristian, es fundamental mantener los árboles viejos porque no se reemplazan con nada. ¿Sí? Como que yo le reemplace al ejército un batallón de soldados, ¿no? Les reemplace 200 soldados adultos y entrenados por 200 bebés recién nacidos. ¿Sí? Así de estúpido es lo que hacen las políticas de compensación ambiental con plantaciones nuevas. Dice, bueno, tiramos este bosquecito que tenía 1000 años, pero en compensación sembramos la misma cantidad de plantitas acá. ¿Sí? Es lo mismo que reemplazar 200 soldados adultos entrenados y formados por 200 bebés recién nacidos, ¿no? El tiempo que yo necesito para que esos arbolitos recién plantados hagan la misma función que hacían los que yo saqué es muy largo. ¿Sí? Son varios cientos de años. Profe, yo tengo una duda sobre el musgo con propiedades especiales que mencionó, porque usted mencionó que era de los favoritos de los monitos y los colibríes para hacer los nidos. ¿Mm? Entonces eso quiere decir que tiene una mayor dispersión. Pero ¿por qué es de los que tiene menos presencia en el bosque? Si tiene No lo una de sabemos. las mayores dispersiones. No lo sabemos. Mira, ni siquiera sabemos cuántas especies hay en Chile de musgos, entonces la historia natural de uno en particular, por supuesto que no la sabemos. Mira, hay musgos en este país que son epífitos específicos de otro musgo. Y nadie tiene idea por qué, ni cómo, ni nada. Entonces, como te digo, cuando te vas ahí a la historia natural, tira una piedra para cualquier lado, donde caiga va a haber algo que no sabemos. Era mi sospecha, sin tener mucha idea del tema, es por el lugar donde crece. Porque los otros dos, que son visualmente similares y son muy abundantes, crecen colgados de las ramas. En cambio, estos crecen más pegados al tronco. Entonces, probablemente la probabilidad de que caiga la espora cerca del tronco es menor que caiga en cualquier lugar de la rama. Ahora, ¿por qué crecen pegados al tronco, no colgando de la rama como los otros? No lo sé. O quizás crecen más lento también. Gastón trató de propagarlos en laboratorio y los otros funcionaron bien y este era muy lento. O sea, el tiempo de crecimiento que tenía era muy, muy lento. Entonces, quizás simplemente es que crecen menos también. ¿No será quizá quizá no sea buscado en el lugar indicado? Mira, el colega con el que trabajamos, que es el experto en musgos, se ha recorrido el país de Arica a la Antártica trabajando con musgos por consultorías ambientales y siempre es difícil de encontrar, es muy escaso. ¿No? Quizás es natural ¿Durante todo el año? durante todo el año. Ya. En este Hay caso no es un una musgo mano levantada. efímero, es un musgo perenne, perdón. Sí, pero es poco abundante, es naturalmente muy poco abundante, incluso en bosques muy conservados. Diego. Tenía una acotación que me gustaría compartir con ustedes, que hay una científica canadiense que se llama Susan Simard. Así que se nos quedó pegado. Sí, parece que ¿Se tiene... ¿Se me quedó pegado? Sí, se quedó pegado. Sí, ¿Ahora sí? ¿Se escucha? ahora sí. Sí. Ya. Que hay una científica que se llama Susan Simard, no sé si la han escuchado, que es canadiense y estudia la información que se intercambia a través de la micorriza en algunos árboles. Hay cierta información que fluye desde los árboles más viejos y los árboles más jóvenes y viceversa, y ha estudiado esta conexión micorrística que hay en algunos bosques de Canadá y se ha encontrado que los árboles más viejos contienen el 40% de las conexiones y son capaces de transmitir información que se presume compleja.
Entonces yo me pregunto igual cuánto estos árboles viejos que se mencionan acá, mucho más viejos que los de Canadá, cuántas conexiones tendrán internamente con otros árboles y cuánta información intercambiarán. Les recomiendo No, que pues, vean a Susan Simard. Les voy a sí, poner el puede nombre del ser chat. muchísimo. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que es súper interesante de abordar. Lo que yo recuerdo que vi hace poco es un estudio que dicen que hicieron un estudio genético de las cifas en estos bosques y vieron que en realidad no eran muchos hongos, sino que era un solo gran hongo que era como del tamaño de 10 campos de fútbol y que era más antiguo que todo el bosque, ¿no? Entonces uno observa los carpóforos, que son las casitas de pitufo, y uno ingenuamente a pensar que cada casita de pitufo es un hongo, pero en realidad es como pensar que cada flor es una planta independiente. ¿Sí? Son estructuras reproductivas también. Entonces, posiblemente tenemos un gran hongo por debajo y todo lo que observamos en esto va por ahí. Y particularmente estos bosques son muy relevantes porque la tasa de asociación Nothofagus-hongo es muy alta. Es mucho más alta de lo que se encuentra en otro tipo de bosques, ¿no? Entonces, puede ser perfectamente eso. De hecho, como dato adicional, es muy común que si uno quiere tener notofagus como en invernadero o en la casa, en macetero, crecen hasta como un poquito menos de 1 metro y de ahí se chantan y se mueren. Y como que nadie sabe por qué, pero yo no sé, especulo, hipotetizo, que lo más probable es que tiene que ver con relaciones micorrízicas que en condiciones de invernadero, de macetero, no están. Sí, tiene todo el sentido. Que le falta alguna asociación ahí que queda faltando, ¿no? Entonces, lo fascinante y lo frustrante de todo este estudio es que mientras más investigas, te das cuenta de que hay muchísimo más que no sabemos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a estudiar la relación de dos cosas entre sí, sí, después de un tiempo te sientes confiado que sabes mucho de eso. Pero añades un tercer componente y eso te abre una complejidad enorme. Y ahí te das cuenta que en realidad hay un montón de cosas que no sabíamos y que no habíamos pensado. Entonces, haces el zoom out un poco más allá y agregas otro par de cosas más y el universo de cosas que te quedan desconocidas es cada vez mayor, ¿no? Entonces, ha sido bien interesante para mí este proceso, más de 10 años, de ir estudiando una cosa muy particular y de ahí ir expandiendo la mirada, ¿no? Ir metiendo los quintrales, después los musgos, después los árboles, ¿no? Quizás a futuro los hongos, si es que en algún momento tenemos algo de financiamiento para hacer algo de eso, ¿no? Porque ahí vas entendiendo cómo se arman estas comunidades, ¿no? Pero en realidad nosotros vemos una parte pequeña del cuento, ¿no? Y lo que sucede por detrás puede ser mucho más complejo y quizás no nos va a alcanzar la vida entera para conocerlo, ¿no? Pero es interesante este proceso en cómo uno va madurando las ideas, ¿no? Cómo uno va cambiando las preguntas con las que trabaja también. ¿No? Y es interesante como cuando cambias la escala, empiezas a descubrir estas otras cosas, pues, porque estás en lo macro, te acercas un poquito más, ves los musgos, te acercas un poquito más y si ves los microbiomas, y probablemente cada musgo tenga un microbioma particular, los frutos usualmente tienen levaduras por encima, entonces la cuestión se complejiza, se complejiza, se complejiza, y eso es lo interesante de la naturaleza, que hemos en los últimos años, no sé, serán 100 años, hemos pasado como a ver la naturaleza también con una complejidad que ahora tenemos métodos estadísticos computacionales para poder como ir abordando esa complejidad que hemos ido descubriendo. Paula tiene una pregunta. Sí, pero es más que nada sobre como se supone que uno dice ya hay que hacer trabajos de restauración o de preservación, pero ¿en qué momento se fijan, por ejemplo, límites de algo? O sea, yo entiendo que está bien, sí, podemos plantar cierta cantidad o se determina cierta cantidad de plantas, pero por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos
un exceso de una cierta planta, un exceso de un cierto musgo, como esas cosas, ¿cómo las estudiamos? ¿Cómo ponemos esos límites al momento de reforestar, al momento de, como de preservar la naturaleza y potenciar estas relaciones? Como ¿qué pasa ahí? Que la restauración es un proceso bien complejo y nosotros partimos de información muy incompleta, entonces es mucho de ensayo y error. Los forestales que se dedican a restauración dicen que son las personas más optimistas del mundo, ¿sí? Que en el mundo hay los que ven el vaso medio lleno, los que ven el vaso medio vacío y los restauradores que están felices de que tienen un vaso, ¿no? Entonces, cualquier avance que hagan ellos lo toman como un éxito porque realmente nosotros no tenemos forma de reconstruir una línea base original de lo que había antes de la perturbación para tener el objetivo al que nosotros regeneramos, ¿no? Entonces, lamentablemente, en muchos de los casos, ¿no?, los sistemas se perturban sin tener información de base que te diga cómo era eso antes de la perturbación, ¿no? Entonces, sin esa información, es muy difícil que tú puedas apuntar a dónde quieres llegar, ¿sí? Si yo tenía una pintura, se dañó en una inundación y traigo un restaurador, ¿no?, yo con una foto de la pintura le puedo decir, mira, este cuadro era así antes de la inundación, se dañó con el agua, quiero que lo restaures, y el tipo me lo va a dejar muy parecido a lo que era. Pero si yo perdí la foto, le digo, mira, se entró el agua, se mojó el cuadro, el restaurador va a hacer lo mejor que pueda, pero probablemente no va a quedar igual que como estaba, porque no tiene la imagen de cómo era, ¿no? Entonces, la gran deficiencia de la información que tenemos de esto es que está enfocada en lo macro, ¿sí? Tenemos información relativamente buena en algunos casos de las cosas grandes, pero de estos componentes chicos no sabemos nada, ¿no? Hace unos años cuando cambió la ley de impacto ambiental, se empezó a exigir que se hagan un poco más de cosas, ¿sí? Porque antes era una evaluación rápida de los árboles, un conteo de pájaros y chao, ¿no? Entonces ahora se pide que se evalúen plantas no vasculares, que se evalúen insectos, que se hagan captura de ratones, ¿no? Pero igual seguimos en un dominio relativamente macro. Obviamente, un estudio de impacto ambiental que considere la complejidad con los hongos, con los musgos, con las bacterias, con toda esa interacción sería económicamente inviable, ¿no? Entonces nosotros tenemos un patrón de referencia muy limitado para dirigir las acciones de restauración, ¿no? Como te digo, es mayormente ensayo y error. Sí, gracias. ¿Qué más? ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. A mí me llama mucho la atención, por supuesto admiro mucho el trabajo que están haciendo, lo encuentro fabuloso. Pero mi pregunta es cómo uno empieza a abordar estos ecosistemas, porque a mí me resulta de repente cuando estoy en un bosque así muy, digamos, diverso, me resulta muy difícil saber cómo abordar las interacciones. ¿Cómo han empezado ustedes a abordar ese tema? Así como, ¿por dónde empezar a entender esta red de dependencia? Mira, en mi caso empezó por otro lado. O sea, yo empecé estudiando los efectos de la fragmentación del hábitat sobre los animales y ahí agarramos al monito precisamente por su dependencia del bosque, ¿no? Entonces tú tienes un animal altamente dependiente de los árboles, que es un buen modelo para la fragmentación, y empezamos estudiando el mono y sus patrones de movimiento y les poníamos unos radiotransmisores para seguirlos por donde se movían, a ver si cruzaban de un fragmento a otro, o sea, con algo nada que ver, ¿no? Entonces, ahí metimos en el juego al quintral, ¿no? Con la relación esta tan estrecha que hay con el quintral y el alimento, y empezamos a comparar
sistemas perturbados y no perturbados, y pusimos cámaras, ¿no? Que primero empezamos con trampas de captura, y en cascadas nos iba súper bien, pero en Chaiwin nos iba súper mal. El primer verano nos sacamos la cresta trabajando y cayeron 6 bichitos, en todo el verano, ¿no? Que era menos de lo que caía en un día en cascadas. Entonces cambiamos la aproximación a trampas cámara, y habían toneladas de monos, pero no caían en las trampas. Por algún motivo no caían en las trampas. Y en las cámaras comenzaron a aparecer picaflores, muchos picaflores, ¿no? Nosotros poníamos la cámara frente a los quintrales para registrar las visitas de mono en las noches, pero en enero tú todavía tienes flores y tienes frutos. En febrero y en marzo también todavía te quedan frutos, pero ya están abiertas las flores y habían muchos picaflores. Entonces ahí dijimos, bueno, tenemos una cantidad enorme de datos de picaflores, empecemos a trabajar también con los picaflores, ¿no? Y en paralelo comenzamos a ver el tema de los musgos y los nidos, y ahí se empezaron a conectar las cosas, ¿no? Y ahí obviamente el paso obvio fue considerar los árboles, ¿no? Que es donde están los musgos, que es donde están los nidos, que es donde están los quintrales y donde viven los monitos. Pero fue como cuando uno entra a YouTube buscando una cosa y de ahí te sugiere otro video y de ahí te sugiere otro video y terminas viendo el test drive del Mercedes S560 cuando entraste a ver una cuestión de polinización. No, una cosa te lleva a la otra y terminas en un tema totalmente distinto. No fue algo intencional o dirigido, ¿no? Una deriva en el río de la ciencia, ¿no? Nos fue llevando de un lugar a Irse otro. por las ramas, nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. ¿No? Y al final, hace rato que ya no hacemos nada con fragmentación, porque estas otras preguntas resultaron ser mucho más interesantes. De fragmentación hay un montón de estudios, se sabe un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí no íbamos a descubrir la rueda en nada, probablemente. Pero de esto no se sabe nada. Qué emocionante, gracias. Bien, si no hay más preguntas, no sé si hay más preguntas. No me importa que usemos más tiempo si es que Francisco tiene la posibilidad de, si tienen más preguntas, pregunten, aprovechemos que está ahí, si quieren preguntarle, si él está dispuesto a contestar, digamos, otro tipo de cosas, eso, como cómo se motivó a estar ahí, a hacer lo que hace, a investigar lo que investiga. También es un momento en que puedan preguntar. Esto se llama biología fundamental y ustedes están en primer año, entonces también quizás hay preguntas de otro tipo que quieran Pregunten. hacerle. Hay una Tiempo pregunta. hay, así que pregunten. Sí, pueden preguntar si es Marvel o DC, ese tipo de cosas, del Colo a la Chile. ¿Hay, hay especies que tomen atajos para adquirir el néctar de ciertas flores? Se lo pregunto porque lo que pasa es que yo aquí muy a menudo observo que los abejorros muerden, ¿no es cierto?, la base de las flores porque no pueden alcanzar el néctar. Entonces muerden y ahí introducen su espiritrón. Entonces le pregunto si sabe con más profundidad sobre este fenómeno, si hay otra especie, por ejemplo, no sé, de aves, que hagan algo parecido. Y que por Sí, lo ese tanto fenómeno, la flor, que la planta no se polinice sí, y se obtenga el néctar. ese fenómeno se llama robo de néctar y es bastante común. ¿Sí? Los abejorros hacen eso, pero también hay muchas otras especies que hacen eso. Aves, hormigas, un montón de especies que hacen eso, que es romper la relación, ¿sí? Porque esta es una relación pasando y pasando, ¿sí? Yo te doy el néctar, pero tú me polinizas, ¿no? Entonces, hay algunos que se ahorran el dar y se quedan solo con el recibir y hacen una perforación en la base de la flor y se llevan el néctar, ¿sí? Son lo que se llama interacciones antagonistas sobre las mutualistas.
¿sí? Y es bastante común, es un fenómeno bastante común, y eso tiene otras implicancias, porque en muchos casos las flores que han sido dañadas por los robadores dejan de ser visitadas por los polinizadores legítimos. ¿No? Entonces, no solamente es que se roban el néctar, sino que dejan de ser visitadas por los que se hacen la pega. Entonces, a causa de esto, no habrá plantas que desarrollen, por ejemplo, no sé, flores más discretas a causa de esto. Hay muchas estrategias para evitar esto, ¿no? Pero no son 100% efectivas. ¿No? Vale. Y en general, todas las interacciones antagonistas, ¿no?, producen en las plantas alguna respuesta para evitarlas. ¿No? Por ejemplo, si tienes mucha presión de herbivoría, generas espinas, generas tricomas tóxicos, generas mal sabor, pero también en qué medida eso te evita que los mutualistas buenos lleguen a la planta. Por ejemplo, si la planta se llena de espinas para evitar el herbívoro, pero esas espinas pinchan al polinizador, ¿no? Entonces ahí también tienes un juego de costo-beneficio, ¿no? Y el producir estas estructuras de defensa también es costoso, ¿no? Entonces las plantas generan mecanismos para evitar el robo, ¿no? Pero esto también tiene un costo y los animales también se adaptan a esto, ¿no? Entonces se dan forma de burlar el sistema de protección de la planta. Vale. Y yo tenía una duda, pero era con el quintal. Es que yo había visto antes otro video sobre el quintal y me quedó una duda sobre, ¿tiene una apariencia distinta de acuerdo a cada hospedero o siempre es igual? Esta es una pregunta muy interesante y es algo que no hemos terminado de resolver, pero aparentemente hay un efecto de los hospedero. No es exactamente igual. Estuvimos colectando muestras para hacer genética hace unos 3 años y colectamos hojas de más de 500 quintrales en un rango geográfico grande, como de 450 kilómetros de norte a sur. Y en ese proceso que íbamos colectando hojas de distintas plantas en distintas poblaciones, vimos que había una diferencia morfológica enorme, ¿no? Entonces, hay una variación del color, de la forma, del grosor de la hoja, ¿no?, que probablemente se debe al hospedero. Y lo que sí sabemos un poco más es que hay diferencias químicas muy fuertes asociadas al hospedero. Porque el quintral, al absorber el agua y los nutrientes de la planta, absorbe además una serie de metabolitos secundarios de la planta. Y cuando empezamos a extraer DNA de estas hojas para hacer genética, teníamos un montón de problemas, que salían las muestras contaminadas y que salían con muchas impurezas y muchas cosas. Y un día, hablando con uno de los guardaparques, nos dijo algo que nos hizo clic con este tema. Y con el guardaparques era de la zona, nos decía, así cuando el quintral crece en este árbol, las hojas se hacen como una infusión y sirven para el dolor de estómago. Pero los que crecen en ese otro árbol sirven para tratar el resfrío haciendo esto. Claro, absorben cosas distintas, ¿no? Entonces, hay otros estudios que hicieron un análisis de volátiles con otra especie muy parecida del mismo género, que es Tristeris verticillatus. Y claro, dependiendo en qué hospedero están, la planta tiene distintos metabolitos secundarios que atraen distintos animales, ¿no? Entonces, químicamente son distintas, ¿no? Por eso es que nunca lográbamos encontrar un protocolo de extracción que sirviera para todas las plantas. ¿Por qué? Porque traían químicos inhibidores distintos, ¿no? Entonces, probablemente el hospedero tiene una relación importante en la modulación del fenotipo del quintral. Por lo menos químicamente es un hecho.
¿no? Incluso nosotros vimos que aquellos que estaban en lugares más perturbados tenían una mayor concentración de fenoles que los que estaban en lugares no perturbados, ¿no? Y en el caso de las plantas, los fenoles son un indicador de estrés, ¿sí? Así como uno en los animales mide el cortisol para medir los niveles de estrés, en las plantas son las concentraciones de fenoles en las hojas. Entonces, hay todo un tema que tiene que ver con el hospedero, ¿no? Y probablemente está influyendo en el fenotipo de la planta, ¿no? Pero todavía no lo tenemos 100% resuelto, pero yo sospecho fuertemente que sí, ¿no? Que el hospedero tiene mucho que ver con el fenotipo de la planta. Por lo menos con las hojas hay una variabilidad enorme. ¿Qué más? Ya, por tiempo parece que no hay más preguntas. Vamos a dejarlo hasta acá. Voy a parar el recording.